Hola, buenos días. Disculpad la demora, pero bueno, problemas técnicos del directo nos ha hecho tener que reinstalar GoToWebinar en mi PC y no terminaba de arrancar. Por favor, necesitaría que confirmaseis que estáis oyendo este audio y que estamos en el aire. Voy a escribir por el chat, por si acaso no fuera así. Por aquí, buenos días a todos. ¿Podéis escucharme con claridad? Espero que sí. Vale, genial. Gracias, Paolo. Pues lo dicho, buenos días. Vamos a empezar, yo creo que con la sesión. Normalmente dejamos 10 minutos de cortesía y precisamente han sido los que hemos tenido. Veo que van entrando los asistentes con naturalidad, con lo cual entiendo que está todo correcto. Y voy a dar acceso, por un lado, bueno, al equipo de SentinelOne. Estamos intentando reinventar un poco los formatos de los webinars para que sean más fluidos, sean un poco más dinámicos y, sobre todo, la audiencia pues tengáis una forma un poco más cómoda de disfrutar de todos estos contenidos. En este caso tengo a 3 personas de Sentinel. Vamos a compartir un poco a modo de mesa redonda. Por un lado con Samuel Nájar, con Obanes, que creo que muchos de vosotros le conocéis, y con Paolo Ardemañi, que son el equipo de Sur Europa. Ellos van a liderar esta presentación, pero con vosotros, con ellos me uno yo. Soy Alberto Pérez, director de desarrollo de negocio, que creo que también algunos me conocéis, para intentar debatir un poco, no solo daros un speech y vomitar este speech y que arranquéis, sino que de verdad podamos intentar que esto sea bidireccional, daros algunos de mis puntos de vista en materia a veces no solo técnica o no solo de SentinelOne, sino orientado al negocio, cómo he visto esta evolución de los últimos años desde que trajimos SentinelOne y no había recursos, ahora que es una empresa cada vez más posicionada también en Europa. En Estados Unidos llevan años siendo líderes, ahora también en Europa, ver cómo la inversión ha ido llegando y a medida que profesionales como los que van a estar hoy con nosotros pues han ido liderando el desarrollo de negocio, estamos cerrando referencias cada mes e incluso en Iberia empezamos a tener un reconocimiento con un mercado muy cautivo. El mercado que funciona, que trabaja con Sentinel, normalmente no se mueve Sentinel y hoy vamos a ver los motivos de por qué es así. Entonces, si queréis, podéis desmutearos, Samuel, Paolo, Vanes, y te paso el control, Samuel, para que puedas liderar y mostrar tu presentación. Creo que ahí deberías de poder ver una ventanita y hacerte con el control de la presentación. Exacto, perfecto. Muchísimas Genial, gracias, buenos Alberto. días. Faltaría más. Buen, Yo mantendré cualquier duda que queráis reflejar, yo voy a mantenerme enfrente del chat y nada, iré contestando preguntas o las lanzaremos en público si veo que son interesantes. No dejéis de preguntar, que creo que es importante. Hay que entender el qué ocurre detrás de este mensaje y qué ha ocurrido en el mercado español para que por fin el mercado empiece a darse cuenta de que hace falta un EDR, que un simple antivirus tradicional tiene muchas carencias y que hemos ido cayendo una y otra vez en ataques, algunos muy básicos y muy obsoletos, por no tener una buena aproximación. exacto. Adelante. Muchas gracias, Alberto. Entonces, soy Samuel Najar, manager de las ventas por SentinelOne, acompañado ahora con Ovanes, quien es el comercial para España, y también Paolo, quien es nuestro director de ventas para España. ¿Pueden ver muy bien mi pantalla? ¿Está correcto? Sí. Alberto. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Hoy la agenda es de ver esto juntos y darles el mensaje del progreso de SentinelOne sobre el mercado de España. Lo que vamos a ver primero es SentinelOne antes en España,
tenemos muchos cambios y el SentinelOne de ahora para España. Explicarles nuestra visión, estrategia también, darles los contactos claves para que se puedan poner en contactos con nosotros, el desarrollo que hemos hecho desde ahora 4 meses y también cómo trabajamos con los partners. Haremos también una presentación en unos slides de la diferencia entre EPP y DR, los productos de SentinelOne. Una pequeña demo de un producto que se llama Rollback, que es muy importante y un buen argumento para vender a SentinelOne. Unos diferenciadores, la integración, un poco del dashboard, soporte R&D y unos reportes del Gartner y del Mitre que pueden utilizar. Al fin hablaremos también de la estrategia de SentinelOne con nuestros partners. Quiero dar aquí un poco la palabra también a Paolo Ardemagni. Tenemos el chance que está con nosotros para explicar también su visión con el mercado español. Paolo. Gracias, disculpe por mi forma de hablar español-italiano, pero creo que entiende lo que quiero hablar y decir aquí. Me llamo Paolo Ardemagni, soy el jefe o la persona que se ocupa de la región continental de Europa, que es la región ibérica, la Francia, la Italia y la Alemania. Me ocupo de seguridad informática durante más de 20 años. En este periodo he abierto muchos mercados europeos. En España he abierto Symantec, luego gestioné el sur de Europa por Checkpoint y con VeriSign. ¿Y por qué SentinelOne? Esta es la pregunta. ¿Por qué SentinelOne? Es el desafío de formar parte de un equipo ganador, de una empresa líder que ve la evolución del punto final con la inteligencia artificial, la salvaguardia continua del punto de trabajo. Esto me fascinó un montón. Somos una empresa de 600 personas presentes en todo el mundo con un equipo de ingenieros y profesionales. El tema de la seguridad era importante antes del COVID y ahora es aún más considerado que la fuerza laboral que trabaja desde casa necesita una protección activa y continua. Algo los antivirus anticuados ya no pueden garantizar. Tenemos aquí nuestros compañeros que con el distribuidor Exclusive Network pueden asistirle en el ciclo de ventas de la parte y de la parte técnica. Somos una empresa de canal. Este es mucho, importante y respetamos los compromisos con usted. Cuando vosotros pongas la bandera sul cliente, nosotros podemos garantizar el éxito del trato. Estamos creciendo mucho en todo el mundo. El tema del EDR es de verdad muy importante. Somos una empresa que vale $1 millón el día de hoy. El próximo trimestre intentemos la aventura de aumentar más el listón. Con esto agradezco la presencia y paso la palabra a mi colega Samuel. Para mí hoy es un momento de encuentro con vosotros. No quiero que prometerle, sino que el canal, que es de verdad importante para nosotros, garantizarle la presencia técnica y comercial. Quiero que el mío team, el mío equipo trabaja con vosotros bien en el desarrollo de la estrategia en España. Yo creo mucho en el mercado español. Yo sé que es un mercado más pyme que enterprise, es claro, lo sé porque con Symantec, con el jefe Joaquín Rexa, que yo me recuerdo, hemos hecho un montón de business con todos, la gran cuenta y con la pyme. Lo mismo con Checkpoint, con Mario García, hemos hecho un óptimo trabajo
¿Y por qué ahora con SentinelOne? Porque yo pienso que es de verdad la compañía que al día de hoy es de verdad importante porque el EDR es el futuro, es el argumento que el COVID ha hecho más importante porque, como he dicho, trabajando de casa hay una necesidad de haber una protección correcta cada endpoint. Ahora, Samuel, gracias de tu trabajo, gracias Ovanes, ahora paso la palabra a los míos colegas. Muchas gracias, Paolo, por eso. SentinelOne vale más de 1 billón ahora y estamos llegando a 100 millones de ARR. Eso es muy importante para que sepan que es una compañía muy importante ahora en el mercado. Voy a empezar aquí con algunas estadísticas para que puedan entender lo que se pasa cuando un cliente tiene un ataque. Esas son estadísticas oficiales. Entonces, la duración media de un incidente es 9 días. Es enorme para que puedan resolver un problema después de un ataque. Un coste directo medio es más de 200.000 euros para poder luego remediar también a un ataque o un ransomware por una empresa mediana. El coste medio no directo empieza a $1 millón. Entonces, aquí es para decir que el impacto de un ataque sobre una empresa, y ahora vemos más y más ataques sobre las empresas, que sea en Europa o en el mundo, es muy importante. Solo esta estadística es muy importante, 80% de los datos vuelven cuando hay un ataque de ransomware. Vamos a ver con SentinelOne cómo podemos recuperar 100% de los datos infectados. Ahora hay más de 900 millones de malware conocidos. Entonces es un trabajo enorme, lo vamos a ver que SentinelOne tiene todos estos conocimientos embarcados en el agente. SentinelOne antes que llegamos con Paolo, llegamos hace ahora 6 meses, el tiempo pasa muy rápido, solo hubo una persona por España, Ovanes. Muchos y demasiados partners sin gran ayuda y no estrategia ni plan de acción. En un año hicimos el año pasado $100,000 de ACV. Ahora lo que pasa con SentinelOne en España y Iberia también, hay un VP de ventas, Paolo, 2 comerciales, una persona encargada del marketing, 2 ingenieros y un canal. Pueden ver el progreso que hicimos solo en 6 meses. Solo enfocados en Partners Focus, tenemos una estrategia real y un plan de acción por vosotros, por el canal. Podemos hacer ahora $100,000 de ACV en solo 2 meses y estamos progresando mucho con esto. Aquí quiero dar también la palabra a Alberto, con quien trabajamos mucho con este plan de acción, con esta estrategia por ustedes y que tenemos un punto de vista. Alberto. Yo creo que es importante entender cómo ha evolucionado todo esto. Yo, cuando trajimos SentinelOne a España, ya hace, yo creo que casi 4 años, ¿sabéis cuál es el formato de trabajo exclusive? Intentamos estar siempre en el punto de disrupción y ser los primeros, y trajimos un EDR a España cuando la gente apenas era consciente del problema que había en el endpoint. Claro, era difícil, todo el mundo nos planteaba el precio, era un incremento de precio importante, pero es porque tecnológicamente estábamos comparando cosas que son difíciles de comparar. Un fabricante tradicional de endpoint tiene un antivirus basado en firmas. Su único trabajo de mantenimiento y desarrollo de ese software es desarrollar firmas en el día a día sin ninguna presión. Es decir,
si habréis visto muchas gráficas con la ventana de exposición desde que sale un ataque zero day hasta que surge una firma. E incluso el antivirus más rápido del mercado con mayor inversión en desarrollo tarda hasta una ventana media de un mes durante el cual cualquiera de mis usuarios, si reciben ese ataque, van a ser infectados positivamente, el ataque va a tener efecto y va a haber las consecuencias que tenga que haber. En un ransomware cifrarán mi información y tendré un problema importante. En un ataque que lo que permita sea filtrar información, se van a llevar toda mi información, la de ese PC infectado y la de todos los SARs a los que tenga acceso ese usuario, sin complicar más el ataque. No estoy hablando de movimientos laterales y demás, que por supuesto también ocurrirán. Y además ocurrirá una tercera, existe una tercera posibilidad, que es una infección en donde, por supuesto, me voy a intentar mover libremente por la red. Casi todos los ataques son de estas tres naturalezas, por intentar sintetizarlo mucho. Si se mueven por la red, por supuesto, entraremos en que el resto de equipos de la red tampoco tienen una buena protección de endpoint, incluyendo los servidores. Entonces, antes o después estarán accediendo a información sensible, estarán escalando privilegios porque se harán con cuentas. Estaremos viendo, como estamos viendo desde Exclusive, en prácticamente toda la gente, en todos los clientes que trabajamos de una manera más detallada, cómo una vez que usurpan el perímetro, contaminan una máquina, hacen un scan, a partir del scan intentan hacerse con cuentas y a partir de las cuentas, ya sea atacando directorio activo como sea, se hacen un escalado de privilegios. Esto es el sota caballo y rey repetido que encontramos en prácticamente todos los ataques mínimamente razonables. No hablamos de hacking de alto nivel, las 4 herramientas, 8 herramientas que todo el mundo utilizamos cuando sabemos algo de ciberseguridad repiten este patrón. Pues bien, todo pasa por al menos proteger el puesto final. Si no protejo el puesto final y los servidores, antes o después esa infección va a ocurrir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Bastionar mejor el perímetro? Sí, estaría bien, pero de nada sirve porque al final siempre hay vulnerabilidades, los aplicativos publicados tienen vulnerabilidades y, por supuesto, es difícil controlar que alguien conecte un dispositivo USB al PC y también se vea infectado por ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es olvidar el antivirus tradicional basado en firmas, que ya sabemos que es un mecanismo obsoleto por naturaleza, y pasar a un mecanismo avanzado. Cuando hablamos de un EDR, lo que estamos es intentando entender la naturaleza de los ataques. Esas naturalezas son cada vez más diversas, mutan. El mismo ataque de hoy, mañana tiene 10 mutaciones distintas y la semana que viene 100 y dentro de un mes puede haber 300. Las firmas no van a crearse a ese ritmo. Entonces, tengo que entender cómo es el comportamiento de los ataques para adelantarme a ellos. Una vez que yo entiendo que los comportamientos de los ataques son un listado de ataques siempre repetitivos y bastante reconocidos, lo que puedo es actuar sobre ellos. Puedo entender qué hace mi máquina en el día a día y el día que uno de esos comportamientos sea anómalo, sea inesperado, será donde actúe. Y ahí lo que hace SentinelOne desde el primer día, no ahora, sino desde el primer día, por eso lleva un recorrido que creo que es importante con respecto a la competencia, es aplicar una serie de técnicas, algunas de ellas basadas en inteligencia artificial, para que entendamos esos comportamientos, entendamos que ese comportamiento puede ser anómalo. Y ahí, lógicamente, hay una inversión por parte de SentinelOne que es importante. De ahí que los precios de un EDR no sean los precios de un antivirus tradicional. Esa gente ya no invierte en desarrollo y un EDR es todo desarrollo. Esto es lo que le tenemos que contar por un lado al cliente. Tiene que entender que no podemos comparar una cosa con otra. El precio no es lo más importante. El nivel de protección es lo más importante. Y a partir de ahí, lo que hemos notado en los últimos 2 años principalmente es que el cliente ya se ha decepcionado completamente de las arquitecturas, digamos, tradicionales, ha entendido que no están funcionando. También algunos de ellos han entendido que les están promocionando el lanzamiento de nuevos productos, pero que a la hora de la verdad siguen siendo el mismo producto tradicional con pequeños engines
que apenas son capaces de tener un enfoque ambicioso y de ser un EDR real. Y entonces el cliente está llegando a nosotros de una manera más natural. Está entendiendo que toca invertir y que si quiero realmente estar protegido, hay un concepto que es el EDR que tiene un coste distinto y que no puede ser comparado con el producto tradicional. Esto en la empresa privada creo que ya es un estándar de facto. Ya nadie en su sano juicio con un nivel cultural en materia tecnológica mínima está invirtiendo en un antivirus tradicional y nos llaman a la competencia de SentinelOne y a SentinelOne para competir, para demostrarles el valor. Ahí es donde tenemos que trabajar. Esta sesión es para intentaros explicar algunos de esos puntos importantes para cualificar una oportunidad e intentar explicarle los valores de SentinelOne a nuestros clientes. Pero luego, en paralelo, además, están entendiendo que se puede integrar con la red, que se puede hacer algo más en materia de orquestación de la ciberseguridad para dar una protección mayor. Y por último, y esto estoy hablando del sector privado, está empezando a llegar el sector público. El sector público siempre es muy reticente y cuando lanza un pliego lo ata mucho al precio. Y el precio, lógicamente, si no defino bien el pliego, pues voy a seguir comprando tecnología obsoleta, teóricamente barata, pero que no es realmente barato, porque algo que no funciona no es barato, es caro. Aunque haya pagado poco por ello, estoy tirando mi inversión a la basura. Pues bien, incluso el sector público empieza a entender esto y está empezando a colaborar con nosotros en escribir pliegos más trabajados. Ahí también necesitaremos de vuestra ayuda para llegar en tiempo y forma a los pliegos y ayudar a desarrollar esos pliegos metiendo condiciones que realmente son orientadas a la calidad del producto o del servicio y no al precio únicamente. Entonces, esta ha sido mi experiencia y estoy viendo cómo ya es una realidad. Ahora, todos los días tenemos pipeline de SentinelOne y todos los días hablamos con gente que nos dice, oye, he estado trabajando toda la vida históricamente con este antivirus o contra el otro y quiero pasar mi base instalada a un EDR. Quiero hablar con SentinelOne porque me he dado cuenta que estoy vendiendo un servicio que está obsoleto. Ahí os hago ver que también hay algo que es muy interesante y es el desarrollo de servicio sobre SentinelOne. No por complejidad, no porque quiera meter muchas horas de un ingeniero instalando y desplegando, como hemos hecho en muchas ocasiones. Yo he hecho despliegues de antivirus tradicionales que la migración era un dolor de cabeza tremendo y bueno, pues intentábamos cobrar muchas jornadas de trabajo y luego no era real. Lo que buscamos aquí es satisfacción del cliente. Buscamos satisfacción del cliente con un despliegue que es muy interesante, que no es un dolor y a partir de ahí con una protección real. Lo que creo que sí podemos hablar es de servicios de valor añadido, en donde podemos hablar de integraciones de SentinelOne con nuestra capa de firewalling, quizá con nuestras capas de SIEM, con nuestra estrategia de seguridad. Y si además estamos vendiendo servicios gestionados, hacer servicios gestionados sobre SentinelOne, porque voy a ganar dinero. ¿Cómo gano dinero? No gano dinero vendiendo un producto barato e intentando cargar mucho servicio. Gano dinero intentando desplegar un producto inteligente y sufriendo poco en su gestión. Yo, mi SOC, no tendré que tener mucha gente dedicada a SentinelOne porque SentinelOne funciona de una manera muy autogestionada y lo que sí tendré es un trabajo bastante llevadero de valor. Cuando yo le preparo un reporte a mi cliente es un reporte de valor y mi cliente tiene buena sensación y confianza con mi servicio porque efectivamente no está sufriendo incidentes de seguridad. Creo que esos son los tres pilares de esta evolución que he visto en los 2 últimos años y que os invito a probar. Todo tuyo, Samuel. Muchas gracias, Alberto, por tu punto de vista muy claro. Y entonces es esto que vamos a desarrollar durante esta sesión y el mensaje que queremos darles. Entonces ahora los contactos lo pueden pedir a Exclusive Networks. Son Paulo Ardemani, entonces quien se ha presentado al principio de esta llamada, quien es nuestro VP Europa Continental. Por toda cuestión comercial, pueden pedirlo a Ovanes, quien es el comercial senior para España, y también a mí, el manager de ventas para Iberia. Nos pueden poner
en copias y con mucho gusto vamos a contestar. José Muniz es el VP de la Ingeniera de Sur de Europa. Siempre está integrado en nuestros proyectos para acompañarles al nivel técnico con Antonio Cocomazzi, quien es el ingeniero para Iberia. También ahora tenemos un manager de marketing, quien se llama Catherine. Si tienen ideas o si quieren hacer algo de marketing con nosotros, no se preocupen, lo pueden pedir. Con mucho gusto podemos ver cómo podemos ayudar con eso. Y también tenemos un manager de Canal de Sur Europa, quien va a llegar al fin de este mes para poder apoyar también. Al nivel de Exclusive Networks hay Alberto Pérez, el responsable de la oferta SentinelOne, y también Anthony Canada y Eduardo Ramírez. Son nuestros campeones técnicos quienes pueden ayudar también en un proyecto a nivel técnico. Entonces, no hesiten a pedir su ayuda si tienen preguntas. Y también, por cierto, cada camp de Exclusive Networks en el equipo de Alberto Pérez, quienes están muy motivados para poder acompañar a SentinelOne en su progreso sobre el mercado español. El desarrollo de SentinelOne. Ahora solo tenemos un foco sobre los partners focus. Lo que queremos es poner energía y esfuerzo en cada de ellos. Hicimos el cuarto pasado un training técnico muy interesante y hemos hecho un training de certificación por más de 30 personas en el mercado español, de nuestros partners. Tuvimos mucho éxito con esto y ahora vemos también nuestros partners más involucrados en nuestros proyectos. Eso genera muchos proyectos y muchos leads. Ahora estamos haciendo este training comercial que vamos a repetir cada mes si lo podemos, para poder mandar este mensaje y dar updates sobre los productos también de SentinelOne. Estamos creciendo muy rápido. El marketing inversión, como lo expliqué, es disponible y entonces si ustedes vienen con ideas, con mucho gusto para escucharles. Ahora hay mucho más proyectos con nivel enterprise, significa más de 1500 endpoints que estamos viendo. Para Q4 tenemos muchos proyectos de este tipo y buenas referencias a cuales empezamos a trabajar. Los clientes vienen a nosotros, hay más leads. Tenemos ahora una muy buena imagen sobre el mercado español y empezamos a ser conocido como tecnología EDR que puede, por ejemplo, reemplazar un antivirus tradicional, como lo ha explicado Alberto. Un crecimiento del pipeline muy importante. Entonces, aquí, y espero lo vamos a explicar con nuestra estrategia al fin de este webinario. Espero que tendremos más contactos y proactividad todos juntos para poder participar juntos a este éxito. ¿Cómo trabajamos con usted? Lo que aseguramos es un margen de 20%. La vamos a proteger durante todo el proyecto. Lo que queremos también es reactividad y proactividad por parte de SentinelOne. Queremos estar aquí para acompañar. No solo el partner tiene que trabajar y hacer todo. Nosotros queremos participar también en este éxito. El descuento necesario para irnos a ganar un proyecto juntos. Eso significa, como lo ha explicado Alberto, el precio ahora no es un problema. Por cierto, no vamos a tener el mismo precio de un Panda, un Kaspersky o un antivirus tradicional, pero les hemos escuchado y podemos hacer esfuerzos importantes al fin de ganar un proyecto juntos. Siempre habrá un ingeniero para poder acompañarles durante el proyecto. Un ingeniero de Exclusive Networks, de SentinelOne o su ingeniero. Ahora tienen que saber por la mayoría de ustedes que tienen uno o dos ingenieros por Partner Focus certificado a SentinelOne. No hesiten a trabajar con ellos y con nosotros. Devolver leads y proyectos a trabajar. Nosotros también lo que queremos hacer, lo han entendido, es hacer el trabajo con ustedes. Lo voy a explicar al fin de esta llamada, pero queremos mapear cuentas juntos
y poder mandar leads y también cualificar proyectos por ustedes. Por favor, siempre hacer un deal registration a través del Partner Portal. Tendrían que registrarse a este link que pongo aquí en esta slide para poder hacer un deal reg. Cuando recibimos un deal reg, si el proyecto está bien cualificado, entonces lo aceptamos y eso significa que hasta el fin del proyecto lo haremos juntos. Nosotros no somos mercenarios, no vamos a irnos con un otro partner en paralelo de este proyecto y irnos a trabajar con alguien más. Vamos a trabajar juntos. Protegemos mucho las leads. Entonces, ahora una pequeña presentación de SentinelOne. Paolo lo ha explicado al principio de esta llamada. Ahora somos más de 500 empleados al nivel mundial, 600 por ser preciso, y tenemos más de 4.000 clientes. Tienen que saber que cuando he dicho que este cuarto vamos a pasar a 100 millones de ARR, es muy importante entender eso. Estamos en un pleno crecimiento y tenemos mucho éxito al nivel mundial. A nivel de la ingeniería y desarrollo también en R&D. Tenemos puestos compañeros en Israel, California, Boston y también Francia. Ponemos mucha atención sobre eso. Tienen que saber, por ejemplo, una pequeña estadística que en solo 2 años hemos desarrollado más de 250 nuevas funcionalidades adentro de la plataforma SentinelOne. Estamos creciendo al nivel también y a la rapidez de las amenazas y también escuchando a nuestros clientes. Solo queremos ser primeros sobre todos los nuevos productos que queremos presentar hoy. Al nivel de los data centers, estamos hoy con AWS en Frankfurt por Europa. Tenemos también data centers en Estados Unidos y también en Tokio. Aquí pueden ver algunas referencias globales y locales. Estamos creciendo y lo estamos haciendo muy bien. Esta slide es para decir que podemos trabajar con grandes, pequeñas o medianas compañías, cualquiera sea su funcionalidad, lo que hacen. Trabajamos con todos y podemos proteger a todos. Aquí lo que está importante en esta slide es la garantía ransomware. Tienen que saber que desde que SentinelOne existe en 2013, hemos puesto a disposición en cada oferta, está incluido y gratis, la garantía ransomware. ¿Qué significa? Significa aquí que si una empresa confía en SentinelOne, pero afortunadamente hay un ransomware que pasa nuestras líneas de defensas, podemos hacer el reembolso de más de $1 millón. Una cobertura hasta $1 millón. Aquí es para decir que tenemos confianza en nuestro producto y voy a explicar cómo luego. La diferencia entre un EPP y un EDR. Tienen que saber eso y es muy importante que SentinelOne es un EPP, Endpoint Protection Platform, que se desarrolló hasta EDR, Endpoint Detection Response. Los otros NextGen tecnologías son EDR quienes se han desarrollado hasta EPP. ¿Por qué es muy importante? Porque SentinelOne ha tomado este camino de la protección primero. Es la primera funcionalidad que quieren nuestros clientes, es ser protegidos. Entonces, EPP. El EDR es el hecho de irse con un análisis profunda después de que la amenaza ha tocado una empresa y entender con detalle, con un análisis forensic, todo lo que ha pasado históricamente adentro del sistema, de la red. Eso es muy importante de entender y lo voy a explicar porque luego con informes, por ejemplo, de pentesting del Mitre ataque. La competencia.
Los pure players ahora son SentinelOne, CrowdStrike y Cybereason. Solo somos 3. Estamos siempre enfrente de otras tecnologías tradicionales, EPP, quien se dicen también EDR. Pero eso lo pueden entender, son tradicionales. Como lo ha explicado Alberto, funcionan con firmas, con scan, es muy pesado por las compañías adentro de su red, es muy difícil de integrarles y también de manejar o entender las plataformas. ¿Qué es un pure player? SentinelOne, su enfoque es el EPP y el EDR. Estamos desarrollando todos nuestros productos sobre eso. Solo tenemos una plataforma y un agente ligero. También hay empresas que añaden entonces un ladrillo a su catálogo, solo eso. Como por ejemplo, tradicionales, hay mucho de Panda, de Kaspersky y todo eso. Y voy a explicar la gran diferencia entre ellos y nosotros. ¿Qué es clave para usted? Cuando hablamos a un cliente es lo que contestamos. ¿Cómo detectar, responder y remediar en tiempo real? La ventaja aquí de SentinelOne es de poder hacer eso en tiempo real. ¿Por qué? Porque toda la inteligencia artificial está embarcada en el agente, entonces adentro del endpoint. Nuestro mayor competidor y lo mejor puede solo remediar en 60 minutos. En 60 minutos puede pasar muchas cosas. ¿Y por qué solo en 60 minutos pueden remediar cuando nosotros lo hacemos en tiempo real? Porque ellos dependen de la nube. Lo que significa es que cuando hay una amenaza detectada adentro de una empresa, lo que hacen es que mandan los detalles, no sé dónde, en qué país, a una analista, quien luego va a hacer este análisis y contestar al cliente dando consejos sobre cómo hacer la remediación. Nosotros podemos automatizar todo. Podemos contestar a esta pregunta o lo que escuchamos mucho es cómo lo hacemos, pero porque no tengo muchos recursos. Lo vamos a ver un poquito en una demo. Luego podemos automatizar todo con SentinelOne. Es fácil también de integrar. Vamos a enseñar unas slides sobre nuestros partnerships técnicos. Es fácil de integrar, ¿por qué? Porque funcionamos con una API at REST y podemos interconectarnos, con más de 350 tecnologías existentes en el mercado. También lo que nos dicen nuestros clientes es que es muy fácil de entender, muy fácil de poder utilizar la plataforma SentinelOne y también muy fácil de integración. Trabajamos mucho con analistas que empleamos y también con nuestros existentes clientes para siempre hacer nuestra plataforma más user-friendly por el administrador. También el hecho de embarcar toda la tecnología adentro de la agente y entonces proteger en tiempo real, lo que podemos hacer, y es un diferenciador muy importante, es proteger en online como offline. Siempre en las compañías hay puestos o servers isolados, sin conexión a la red, sin conexión con el network o el internet. Entonces nosotros también podemos proteger offline. Es muy importante, es un diferenciador muy importante. Podemos proteger contra amenazas cerodes, desconocidas y también malware sin archivos, porque los clientes algunas veces piensan que solo es cuando hay un archivo, un documento que abrimos, que podemos ser infectados. No, lo podemos hacer también con amenazas más evolucradas y más inteligentes. Y lo vamos a ver luego.
Aquí, Samuel, si me permites, creo que es muy importante entender este matiz y hacérselo ver al cliente. Algunas de esas propuestas que Samuel traduce como ladrillos metidos en un portfolio de un gran vendor son pseudos EDRs que en realidad requieren normalmente de una integración con un firewall en donde el firewall hace el trabajo de análisis y de cualificación del riesgo. Me explico. Tengo un endpoint, voy a decir EDR, aunque ya os digo que hay pequeños matices que lo ponen en duda, que hacen un trabajo y que tienen muchísimos falsos positivos. Es el gran riesgo de este tipo de tecnologías. Si tienen muchos falsos positivos, es bueno, puedo llegar a proteger. Yo protejo, paralizo absolutamente toda la actividad y voy a evitar riesgos. Lo que pasa es que no voy a dejar trabajar al usuario final y lo que es peor aún, voy a destrozar mi equipo de seguridad que va a tener que estar todo el día trabajando y corrigiendo esos falsos positivos manualmente. De ahí a que ese motor de inteligencia artificial sea tan importante, porque impacta directamente en los gastos de operación de mi plataforma. Si yo tengo un buen motor, como es el caso de SentinelOne, para cualificar esos falsos positivos y que no me destrocen la gestión del día a día, la cosa empieza a tener buena pinta. Pero si no tengo esto, ¿qué puedo hacer? Pues lo que han hecho muchos de estos fabricantes que tienen portfolios amplios es integrarse con un firewall y hacer pequeñas correlaciones, en donde si pasa cierta casuística, que normalmente es un falso positivo, la correlo con un elemento externo, pues intento que ese elemento externo me reduzca el falso positivo. Pero a la hora de la verdad, estoy generando una complejidad alta, estoy generando un delay, a veces tiene mucha letra pequeña en términos de rendimiento, hace que el usuario no le acabe de ir fluida a su máquina y lo que es más importante, no puede trabajar en offline porque siempre tiene una dependencia de ese equipo tercero que es el que le hace el trabajo de cualificación. Esto es por lo que es muy importante lo que destaca Samuel en cuanto a que puedo trabajar desconectado de la red. Un usuario que ahora mismo está en casa no puedo estar seguro de que de verdad vaya a estar conectado, de que de verdad va a tener su VPN levantada y que de verdad necesite estar conectado para hacer su trabajo. Yo los días que hago informes no estoy conectado muchas veces a Internet. Estoy viendo una película en mi casa por la noche, estoy trabajando y en ese momento, si clico en un Excel incorrecto, la macro me va a hacer daño porque yo no tengo ni por qué estar conectado a ese elemento que interacciona con mi endpoint y que y que es requerido para hacer su trabajo. Aquí es donde este matiz que parece que lo soltamos a la ligera tiene una importancia crítica y por eso destacamos tanto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. También lo que nos preguntan los clientes es, ok, tienen todo embarcado en el agente, pero entonces es muy pesado. No interrumpimos el flujo de trabajo de la empresa. ¿Por qué? Porque este agente está ligero. ¿Qué significa? Una estadística, este agente solo pesa 200 de CPU. Es poco, muy poco. Entonces, eso también es un argumento muy importante. ¿Cómo recuperar también sus archivos cifrados en caso de un ransomware? Lo voy a explicar luego en la slides siguiente y también vamos a ver este video de lo que llamamos aquí rollback. El rollback es algo patente, único, que ha creado SentinelOne en el mercado. Y eso es una fuerza comercial muy importante para poder vender SentinelOne. Y también, como lo ha explicado Alberto, cómo reducir falsos positivos y también alerta fatiga. Lo vamos a ver en un reporte. Aquí son los productos de SentinelOne. Lo que pueden ver es que tenemos 3 licencias diferentes: el Core, el Control y el Complete. El Core son los cuadrados blancos que vean aquí. Es el primer nivel de licencia. El Control es el cuadrado azul, cual incluye Core, los cuadrados blancos. Y el Complete es el cuadrado violeta, que incluye
los cuadrados azules y también blancos. Entonces, ¿cómo funcionamos? Con el core hacemos un mix de detección estadística. Estadística, ¿por qué? Porque lo que pasa, por ejemplo, es que sabemos nosotros, y está embarcado en el agente, si un código está bueno, sospechoso o malo. Si está bueno, lo dejamos. Dejamos que el usuario abre el documento. Si está sospechoso, lo podemos dejar, pero si veamos que empiece a ser un poco extraño, tener acciones extrañas, entonces directamente lo vamos a pasar en un código malo y remediar, lo vamos a ver con las acciones de remediación. Aquí olvidamos todo lo que es tradicional de las firmas, los scans y todo eso, todo lo que es manual. Todo está embarcado y también haciéndose en tiempo real. Mezclamos eso con un análisis comportamental, behavioral analysis. Lo que pasa es que si una amenaza durmiendo, por ejemplo, y que luego se despierte y que empieza a irse por un endpoint a un otro endpoint y todo eso, lo vamos a detectar y también lo vamos a entender y vamos a poder bloquear todas estas acciones de la amenaza. La remediación. Lo que hacemos en la licencia del primer nivel core, entonces es muy importante saber eso, es podemos matar, poner la amenaza en cuarentena, eso es básico. Pero también automáticamente podemos desconectar el punto final de la red. No tiene el administrador que encontrar quién es la persona dentro de la empresa infectada, llamarla, decirle de desconectar el cable de su computadora y todo eso. Eso ya lo olvidamos. Se hace en tiempo real. También podemos hacer una limpieza del sistema, un undo. Pero aquí, lo que es muy importante saber, podemos hacer un rollback, revertir los archivos infectados. Como lo he dicho, eso es único a Sentinel-1. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, lo hacemos sobre Windows únicamente de momento y también lo que podemos ver es el control. El control es poder hacer un control de las reglas firewall. Podemos interconectarnos con los firewalls existentes y reforzar estos firewalls. Podemos hacer un mapeo de vulnerabilidad de los apps y decir, por ejemplo, a esta empresa que esta apps o la otra puede ser un punto de entrada de una amenaza. También un control del USB y también el Bluetooth. El USB para decir con mucha granularidad, por ejemplo, ok, esta marca de una llave USB es posible conectarse al endpoint o no posible. También podemos hacer un descubrimiento de los dispositivos sin S1, Sentinel-1. Si una empresa compra a Sentinel-1, podemos ver que okay, hay tantos endpoints en su parque y que, por ejemplo, no todos los endpoints están protegidos por Sentinel-1. Y decirles que ahora tienen que reforzar también estos dispositivos. El remote shell es que el administrador a distancia puede agarrar y también poder manejar el dispositivo del usuario. Entonces, si hacemos una mezcla de desconectar el punto final de la red y que luego el administrador puede comunicarse con el usuario quien sea infectado por una amenaza y poder corregir a distancia manualmente si lo quiere y la máquina, eso, con eso ofrecemos más flexibilidad.
El complete, como lo expliqué, es más el EDR avanzado. Es un análisis con más profundidad de la amenaza. Es entender con detalles lo que ha pasado. Con eso, tienen 14 días de retención de datos, cuando nuestros competidores solo tienen 7 días de ofrecer. Entonces, aquí en el core y en el control pueden ver que sea EPP, lo que expliqué, lo de protección y detección. El EPP con un poco de EDR para poder hacer un análisis comportamental y también un análisis estadístico. Pero aquí en la complete, la licencia complete, hay un EDR avanzado. Todo eso, entonces, aquí el core y el control lo hacemos en tiempo real, como lo hemos dicho. Todas las acciones de detección y remediación, con un agente autónomo y, como lo expliqué, no dependiente de la nube. Podemos proteger sobre clústeres de Windows, de Mac, de Linux, los VDIs y también lo voy a explicar Kubernetes. Eso es muy importante también porque nuestros competidores algunas veces no pueden proteger muy bien sobre todos los OS de Linux o de Mac. Nosotros podemos cubrir muchos tipos de OS sobre Windows, Mac y Linux. Pues es una ventaja nuestra también. Aquí les voy a enseñar una pequeña video del rollback para que vean cómo funciona. Perdona, Samuel, una cosa importante solo, dado que es esta una orientación comercial, tened muy claro, esto que veis aquí, este slide consolida un montón de información. Tened muy claro los 3 tipos de licencias. Cuando el cliente no va a hacer una explotación muy profesional del endpoint, el precio es crítico y solo quiere una solución que le proteja, podemos ir al core. Es todo lo que da un antivirus. El antivirus, la mayoría de las veces un antivirus tradicional da muchas pequeñas funcionalidades por un solo motivo, y es que hay que justificar sus carencias en materia de protección con otro tipo de funcionalidades. Muchos son pseudos MDMs, muchos hacen mucho control de USB y demás. En Sentinel ni siquiera había estas funcionalidades, solo se centraban en la protección. Lo hemos ido metiendo por un motivo, y es que cada vez sea un producto más completo. Pero si alguien solo quiere el engine de protección, el core es suficiente. Seremos más competitivos en precio y el cliente puede estar bien protegido y satisfecho con su producto sin más complementos anexos. Pero si quiere complementos anexos, si quiere tener una explotación un poco más profesional, ahí sí, ahí veremos hasta dónde quiere llegar y saltaremos al segundo o al tercer nivel. El segundo nivel no va a echar en falta nada de su antivirus tradicional con un motor de protección muy ambicioso y sobre todo con la capacidad del rollback, que funciona muy bien. Y por último, si además tiene una explotación, seguramente ya tiene un SOC o tiene un experto de ciberseguridad, va a querer saltar al tercer nivel porque va a haber un producto que es muy ambicioso. Es un producto con unas capacidades de reporting, de análisis de esa información que se alejan mucho de lo que ha dado un antivirus históricamente. Lo que intento es dotar de inteligencia y de información a esos expertos de ciberseguridad porque van a buscar en el EDR una herramienta para analizar, para hacer a veces casi análisis forense. Y eso independientemente de la tipología de dispositivo. Es decir, incluso Kubernetes. Si tengo contenedores, si mi cliente tiene contenedores, hasta ahora lo que hace es tener un producto para el endpoint, un producto para los móviles, un producto para los servidores y un producto para los contenedores, o no tiene nada en contenedores. Nosotros le cubrimos todo. Y él lo único que sabe es que un endpoint, es un puesto final de trabajo, bien porque sea de un usuario final, bien porque se hospede un tipo de servicio, bien porque tenga una naturaleza física o virtualizada o en un container. Pero todo esto lo va a explotar desde la misma herramienta y con la misma inteligencia. Eso creo que es muy aplastante y que hay que hacérselo ver al cliente porque le quitan muchos dolores de cabeza. No tiene que tener múltiples soluciones y múltiples gestiones. Solo tiene una gestión para todo. Y eso también creo que la gente lo destaca mucho, independientemente del precio. Ya no es un tema de hablar de precio, es que solo tengo 1 o 2 gestores de seguridad y sufro mucho.
y si tengo 4 tecnologías distintas, estoy haciéndolo mal porque tengo un peso de gestión altísimo, muy caro. Entonces, cuando hablamos de precio hay que meter todo, no solo el coste de la licencia, es el esfuerzo de gestión que tenemos en nuestro día a día. Aquí es donde vamos a brillar mucho. Gracias, Samuel. Gracias, Alberto. Pues la pequeña video de rollback ahora. Muchas gracias por eso. Entonces me regreso aquí en esta slide. Lo que han podido ver es un poco de la plataforma. Lo que explico también es que han visto que es una plataforma muy user-friendly. A nuestros administradores y clientes les gusta mucho poder utilizar eso porque hay las informaciones que necesitan de acceso muy rápido. Lo pueden entender muy fácilmente. También han podido ver en acción el hecho de detectar una amenaza muy compleja, Thanos, y reciente actualmente. La detección en tiempo real gracias a la detección estadística y también a la detección comportamental. Y han visto el rollback. Hubo archivos infectados, cifrados y pudimos casi en tiempo real, entonces recuperarlos. Lo que han visto era manual, pero podemos hacer lo mismo en tiempo real con automatización, sin que tienen que hacer nada ni estar en la plataforma para poder hacer la remediación con el rollback frente de un ransomware. Aquí es un otro producto nuevo que se llama Ranger por IoT. ¿Qué es Ranger para IoT? Lo hemos lanzado hace 3 meses ahora. Podemos con el mismo agente integrado entonces en el endpoint detectar cuáles son los IoT alrededor de este agente en la empresa. Por ejemplo, y doy un ejemplo muy simple. Si hay una nueva impresora
conectada, una nueva cámara también conectada que se ha instalado adentro de la empresa, lo podemos detectar, decir al administrador que esto puede ser un punto de una puerta de entrada a una amenaza, y luego lo que podremos hacer es poner seguridad sobre estos IoT. Este producto, nuevo producto, a nuestros clientes les gustan muchísimo porque vemos más y más IoT dentro de las empresas. El CWPP, lo que es, lo hemos explicado. Todo lo que hemos enseñado antes con el core, el control, el complete, lo podemos también hacer en los contenedores ahora. Vemos mucho desarrollo del IaaS adentro de la empresa. Entonces podemos detectar y remediar en tiempo real sobre los contenedores Azure, Amazon y también ahora Google. También es un producto que existe ahora desde 3 meses y que estamos desarrollando muchísimo. Los diferenciadores principales. Entonces, la detección, como lo expliqué, la remediación y la respuesta en tiempo real, sin confianza de cloud, sin tener que mandar las informaciones a no sé quién, no sé dónde y remediar en 60 minutos frente de una amenaza. Podemos proteger sobre amenazas que se ponen en archivos o sin archivos. Tenemos una inteligencia artificial muy desarrollada. También el rollback que hemos visto. Eso les gusta mucho a nuestros clientes. Y piensa en eso. Vemos ahora muchos clientes en España y podemos empezar a vender así, con mucho Kaspersky, con mucho Panda, que sea manual, que sea muy pesado adentro de las empresas y también su red o sus sistemas. Podemos empezar a reemplazar todo eso con la licencia Core, porque solo la licencia Core, con la licencia básica, vamos a decir, tenemos este rollback. El PowerShell remoto para poder tomar control a distancia sobre una máquina, y también lo que viene siempre de nuestros clientes es que es fácil. Es muy fácil manejar esta plataforma, es muy fácil entenderla. La integración, como lo he explicado, con la API at REST y el agente ligero, 2% de CPU. Puede ser muy importante hablar de esto también. La análisis forense profunda y la retención de 14 días cuando nuestros competidores ofrecen 7 días. Los 14 días son incluidos. Y también la protección de los VDI por trabajadores remotos. Paulo lo ha explicado al principio. Eso es un caso de uso que vemos más y más ahora y afortunadamente por el COVID. Y también lo que es importante es que podemos proteger el endpoint que sea conectado o desconectado de la red. Aquí una slide solo es un ejemplo, pero una slide de integración hablando de esta famosa API at REST. Pueden ver que nos podemos integrar fácilmente a un ecosistema con CM, con CASB, con firewalls. Hay más de 350 tecnologías aquí con quien podemos integrarnos y comunicar muy fácilmente. Ahora, cuando entendemos y escuchamos a nuestros clientes, tienen una estrategia que llamamos Zero Trust. Significa que quieren Next Gen y que quieren Next Generation productos que se interconectan y pueden reforzarse. Y es lo que hacemos muy bien con SentinelOne. Lo que vemos aquí es un poco del dashboard. Lo que pueden ver es que hemos desarrollado más de 50 widgets. Todo es personalizable, todo se puede mover
y todo tiene una interacción. Por ejemplo, si quiere hacer un clic sobre el verde aquí en el círculo que dice cuántas amenazas hemos detectado dentro de la plataforma, luego se va a ir adentro de la plataforma directamente en las amenazas y va a poder hacer un clic y tener más detalles. Lo hemos desarrollado con científicos de datos y también y sobre todo con nuestros clientes. También aquí los informes. Es una pregunta que tenemos mucho, es si tenemos informes simples, precisos, completos e integrados a la plataforma. Sí, tenemos templates de informes y ellos lo pueden luego completar y, por ejemplo, imagínense que un CISO luego se va a una reunión de management y tiene ya todas las informaciones que puede enseñar a su CIO. Eso está disponible con Power BI, Tableau, Excel y también dentro de Splunk. También tenemos informes de vulnerabilidad, como lo expliqué antes. Esto está en la licencia Control. Tenemos también un servicio de MDR que se llama Vigilancia. ¿Qué es vigilancia? Es un add-on también que podemos vender si lo quieren y significa que básicamente SentinelOne tiene un equipo adentro de SentinelOne que puede hacer como un MSCP y manejar la consola y el producto 24 horas por 7 días por el cliente. Eso también es posible. También lo que es posible entre nosotros es de montar una oferta MSCP juntos. Los niveles de soporte. Integrado y gratis. En cada oferta tenemos el soporte profesional, 5x8. Luego tenemos, y lo tendremos que agregar a la oferta como opción, el soporte Enterprise por el 24x7. También lo que podemos hacer es, si lo quieren, normalmente son por grandes cuentas, hacer una cotización por un TAM. ¿Qué es un TAM? Un TAM es una persona de SentinelOne dedicada cada tiempo, cuando lo requieren, para hacer el soporte por la cuenta, ayudar por cualquier cosa básicamente. Tenemos un muy buen soporte. Eso es muy importante también cuando vendemos a un cliente, es reasegurar. Lo que hacemos y somos así, no solo estamos aquí para vender licencias, estamos aquí también para que después que compren a SentinelOne sean satisfechos. Es muy importante para nosotros. La R&D y la cadencia de lanzamiento del producto. Como lo he dicho, solo en 2 años hemos desarrollado más de 250 nuevas features, nuevos productos adentro de nuestra plataforma. Estamos avanzando muy rápido del EPP al EDR, como lo expliqué al principio. Eso es muy importante también por nuestros clientes. ¿Qué enseñamos aquí? Tenemos la ventaja que somos un pure player. Solo hacemos esto, EPP-EDR. Contra otros que tienen nuevos productos y son más lentos a desarrollar su producto. Nosotros lo hacemos siempre. Cada trimestre tenemos una nueva versión de la plataforma. Es un viaje porque luego la imagen cambia y estamos de un país a un otro país. Y siempre hay novedades. Siempre nos mejoramos sobre los productos. Y eso les gusta mucho a nuestros clientes o a las personas con quien estamos en proyecto ahora. Cuando lo necesitan, no hesiten. Alguien de nuestro gerente de producto puede venir en una llamada, en una reunión y también explicar todo eso al cliente y reasegurarle. El Mitre. Eso es muy importante porque llegamos aquí a la diferencia entre un EPP, quien se fue al EDR, se desarrolló al EDR, y un EDR, quien
quien se ha desarrollado a un EPP. Lo voy a explicar. ¿Qué es Mitre? Es un reporte, esta slide la utilizamos mucho durante nuestros proyectos, es muy poderosa. El Mitre básicamente es una compañía de pentesting que ha hecho un pentesting durante 3 días poniendo amenazas más involucionadas en tiempo continual sobre las plataformas y frente a las plataformas EDR. Lo que pueden ver aquí arriba a la izquierda, han puesto frente y adentro de las plataformas amenazas básicas. Todo el mundo puede detectar y remediar y proteger frente de eso, no hay mucha diferencia. Pero recuerda lo que expliqué con los NextGen. Nuestros NextGen competidores son CrowdStrike y Cybereason. Y ellos son EDR quienes se fueron a EPP y nosotros EPP a EDR. Arriba, a la derecha, ahora han puesto amenazas más inteligentes, más poderosas y más difícil de detectar y remediar. Y SentinelOne aquí está primero. Cuando los otros CrowdStrike y Cybereason pueden ver que tienen muchas dificultades a poder detectar y remediar a estas amenazas avanzadas. Eso es muy importante de entender y es porque insisto sobre la diferencia EPP-EDR y el camino que ha tomado SentinelOne. También lo que no hemos visto aquí, Total Misses, ven que SentinelOne tiene poco, cuando los otros tienen mucho. Abajo a la derecha, esta slide significa todo. Cada T, 1003, 1005, 1016, esos son amenazas más avanzadas. Cada cuadrado significa que era más y más difícil de detectar y remediar a una amenaza. Más el cuadrado es rojo, más fuera imposible. Y lo que pueden ver aquí es que el camino el más puro para remediar a todas estas amenazas es SentinelOne. Por eso, cuando ustedes tienen un proyecto a donde un cliente dice que quiere más protección avanzada, detección, un agente ligero, que no sea un scan, siempre algo manual, con firmas y todo eso, que todo sea integrado y con automatización, pueden pensar en SentinelOne. Somos los mejores con esto, con la detección y la protección. Yo aquí creo que este slide es el que más hay que mostrar. Me parece que resume bien lo que hay. Cuando vemos la mayoría de reports, un report es como un informe político. Se puede gestionar de muchas maneras y se puede manipular la información simplemente hablando de estadísticas. Yo cuando pongo un tanto por ciento, dependiendo de cómo lo quiera pintar, puede parecer medio bueno o puede parecer desastroso. Lógicamente, nadie va a pintar algo desastroso cuando vende su producto. Entonces, lo primero es que Mitre es ajeno al mercado. Está orientado bueno, pues a marcar un framework, un marco de trabajo comparativo. Y lo segundo es que, bueno, podemos hablar de cuántas detecciones hemos localizado. Si fijáis, en el primer cuadro de arriba a la izquierda, no hay tanta diferencia, no parece tan escandaloso sobre todo entre los 10 primeros, parecen más o menos similares. Sentinel tiene prácticamente la cobertura total, porque pasa bastante de 120, de los 134 que le lanzan, pero yo creo que es muy significativo el segundo cuadro de arriba, el de la derecha, el de cuántas tácticas hemos detectado. Si yo te lanzo 100 ataques, de los 100 ataques reparto 10 por táctica, por técnica de hacking, al final, si yo fallo en 2 técnicas, he fallado en 20 ataques. Parece que no está muy mal.
La realidad es que de 10 he fallado en un 20% de las técnicas, pero es que con que me lancen esa técnica una sola vez, hay algunos de estos productos que no contemplan esa técnica. Es una técnica que siempre va a ser efectiva. Y ahora mismo, como os decía, un hacker lo que tiene es un tool de soluciones. Antes o después va a utilizarlas todas. Lo que va es a meterse, a hacer poco ruido y una vez que está pasado el perímetro y está dentro de la máquina, va a ir poquito a poco utilizando todas las técnicas. Tiene su navaja suiza y las va a probar una tras otra hasta que cuele. Es decir, si tengo un endpoint protection que de las, no sé si, a ver, no sé el número, pero debe andar como en 15 técnicas las que se han probado. Según el experto dicen que hay 18 técnicas bases, puede ser alguna más, puede ser alguna menos, pero imaginaos que de esas 18, aquí hay productos que solo localizan una técnica. Claro, seguro ese jaque va a ser va a entrar efectivamente en tu máquina, seguro, es cuestión de tiempo. Que las más obvias o los ataques más obvios están basados en esa técnica, está bien. Fijaos en el primer recuadro, no voy a decir nombres, no voy a decir McAfee, por ejemplo. McAfee dice que para 60 y tantos de los 134 ataques, ellos podrán decir en tantos por ciento que protegen el 50% de los ataques de manera efectiva. Pero es que si me voy al tipo de ataque, a las técnicas, solo protege una de las 18. Es decir, bien, los ataques normales los paras, pero la realidad es que un hacker seguro que cuando ataca a un equipo protegido por esa solución, seguro va a estar dentro de tu máquina. Porque va a coger una suite de hacking y va a ir probando todas las técnicas. 1, 2, 3, va a tirar un script, va a tirar otro. Seguro va a entrar. Será un poquito más difícil, un poquito más fácil, pero seguro va a entrar. Lo que realmente me protege mi máquina no es tener muchas firmas, no es tener un tanto por ciento X de detección. Lo que me permite realmente proteger mi máquina es saber que 17 de los 18 o 16 de los 18 o 15 de los 18 técnicas habitualmente utilizadas son localizadas por mi endpoint protection. Y fijaos cómo ahí es donde SentinelOne más destaca, es aplastante. Es el cuadro que yo creo que es más significativo. Igual que el último, el de técnicas por vendor, viene a ser más o menos la misma información, pero pintada de dos maneras distintas. Fijaos cómo la línea de SentinelOne está en blanco. Solo hay una muy concreta, un par de ellas muy concretas, la T1069 y la T1106, que no sé exactamente qué serán, sería cuestión de mirarlo en el report, que es especialmente difícil para SentinelOne y es posible que sea porque la naturaleza de ese ataque no esté orientada solo en endpoint, sea algo que haya que correlar o sea algo que cuando SentinelOne colabora con MISIEM localice y proteja perfectamente. Entonces, no hay seguridad perfecta, pero sí tengo que conseguir la seguridad más amplia posible, cerrar el máximo número de ventanas a un atacante. Eso es cómo se lee esto y esto, si se lo contáis a un cliente, estoy seguro de que le va a llamar mucho la atención porque es muy aplastante. Gracias, Samuel. Gracias, Alberto. Y también un reporte del Gartner Peer Report. Eso es un reporte de cómo, por ejemplo, el TripAdvisor de los EDRs. Lo que pueden ver es que nuestro ratio está muy bien. Son los clientes que han notado eso. Lo pueden ver aquí, tenemos un 4.8 sobre 5 con el servicio y el soporte. Tenemos un 4.8 sobre la integración y el despliegue. SentinelOne está frente de todos aquí. Eso es una otra prueba y lo que explicamos al principio es que contamos con ustedes para poder enseñar eso que SentinelOne sí vale en el mercado de España. Con el licensing lo he explicado en la slide más técnica, pero así está. El core, la parte control y la parte complete. Eso también luego lo voy a mandar al fin de este webinario. Última slide. No solo el partner trabaja. Lo que queremos hacer en la estrategia y lo esperamos después de esta llamada
es que se ponen en contacto con nosotros para que podamos mapear cuentas. Lo que vamos a hacer luego es que si tenemos oportunidades, cuentas que piensen que podemos reemplazar a Kaspersky, Panda, McAfee, Symantec o que tienen un proyecto EDR, luego vamos a trabajar juntos o llamar aún si quieren el cliente para poder tener una reunión juntos. También lo que vamos a hacer con cada partner Focus es lanzar una serie de webinarios. Lo que queremos es, si es posible, un webinario al mes hablando de nuestro partnership, de SentinelOne, de cómo podemos ayudar básicamente al cliente y también ustedes pueden escoger el topic y desarrollamos un webinario a través de eso. Lo que podemos también hacer con este webinario, y les dije, cada idea que tienen nos pueden contactar y podemos ver con el marketing cómo lo podemos hacer, pero frente de este webinario podemos ofrecer y hacer que tienen un desayuno sus clientes, un café o un desayuno para poder comer frente del webinario. Solo es una idea aquí para que sepan. Generar leads juntos, seguir los leads juntos. Es muy importante, es trabajar en más proyectos. La inversión marketing, como lo he dicho, si lo necesitan, nos llamen. Lo que estamos haciendo también es mucho telemarketing por nuestra parte para tener más y más leads. Luego vamos y empezamos también a distribuir los leads a nuestros partners. Y eso es muy importante. Queremos que sepan que nosotros también estamos aquí para crear proyectos cuales vamos a trabajar juntos y también lanzar una campaña LinkedIn. Cuando, por ejemplo, en esta campaña LinkedIn vamos a ver que este cliente ha puesto sus contactos y que está en esta región u otra, vamos a contactar al partner en esta región y darle esta lead. Luego eso va a crear un proyecto. También vamos a poner una campaña marketing en marcha. No puedo decir mucho aquí, pero van a ver que en el Magic Quadrant del Gartner que va a salir en los próximos días, SentinelOne ha hecho un jump muy importante en este Gartner Magic Quadrant. Ahora la gente nos va a llamar, nos va a pedir estar en los proyectos RFPs. ¿Por qué? Ahora estamos identificados como un EDR líder. Muchas gracias por su atención. Samuel, ¿puedo añadir una cosa al respecto de este slide? Pues os invitamos a colaborar, ¿vale? Pues aquí estamos, como bien sabéis, os respondemos en menos de 24 horas y al respecto de webinarios, pues tenemos temas muy importantes que ha comentado Samuel, por ejemplo, el tema de teletrabajo, ¿vale? Que ahora preocupa a todos, ¿vale? Y SentinelOne es una herramienta para asegurar los entornos de trabajo remoto, ¿vale? Pues con el tema de rollback, con el tema de remediación en remoto, pues perfectamente nos cuadramos este tema, ¿eh? Y pues tenemos contenido, ¿vale? Con algunos de vosotros ya hemos hablado, pero si os interesa pues un subject, un tema interesante, pues aquí lo tenemos. También lo de tema de IoT, como ha mencionado Samuel, yo creo que IoT ahora para todos nosotros, los profesionales del sector, es un tema súper importante. Si no sabemos qué pasa en nuestras redes, ¿vale? Con los dispositivos, no estamos protegidos, ¿vale? Y pues ahí es un tema también que podemos lanzar un webinar y también generar los leads juntos, ¿vale? Y también me gustaría compartir con vosotros, Samuel, si me permites, digamos dos casos de éxito, ¿vale? Para enseñaros pues cuáles las mejores prácticas y mejores, digamos, vías de ganar clientes, ¿vale? Dos casos que, pues un cliente que ganamos, digamos, esta semana, ¿vale? El tema era digamos, tenía una renovación, ¿vale? De otro antivirus muy pronto, en 20 días, ¿vale?
pues en lugar de como otros fabricantes para lanzar una POC necesitan 4 semanas, ¿vale? Y vamos, y un servidor y un no sé qué, pues en nuestro caso es 24 horas, ¿vale? Pues hemos creado una POC, hemos hecho una demostración, le explicamos nuestro concepto antes, durante, después, le mostramos que lo podemos hacer y le dejamos aprobar, ¿vale? Y pues en varias, vamos, en unos días nos ha dicho, oye, me cuadra, ¿vale? Y como la instancia de POC se convierta luego en el definitivo, pues os imagináis que el cliente se sienta mucho más cómodo. Oye, si eso me funciona, ya, vamos, me falta solamente poner el pedido y pues ahí está, ¿vale? Y otro caso también que empezamos la implementación la semana pasada, también, pues los clientes, ¿qué les preocupa? Oye, tengo muchísimas dudas, ¿vale? Tengo muchísima oferta. Todo el mundo me ofrece un EDR o un antivirus. ¿Qué hago? Pues nosotros, y os ofrezco también hacer lo mismo. Oye, te dejamos la POC en producción, ¿vale? Puedes instalarte, pues aquí en SentinelOne somos bastante flexibles y con ayuda de Paulo y Samuel podemos negociar una POC, digamos, en producción, ¿vale? Que el cliente puede instalar más máquinas que habitual, testearlo un mes, ¿vale? Y cuando ya, digamos, funciona todo, pues puede pedir, digamos, pasarnos el proceso. Entonces, en este caso también hemos hecho una presentación al cliente, ¿vale? Una demo y le dejamos una POC extendida hasta que le cuadra, hasta que se quede tranquilo y pase el PO, ¿vale? Pues os invito también a participar en este proceso, digamos, muy dinámico y vamos, podemos hacerlo muy eficiente, ¿vale? Pues Gracias. cualquier cosa, aquí estamos. Gracias. Gracias, Vanas. De hecho, cuando hacemos una reunión y que presentamos SentinelOne como lo hemos presentado con una demo de rollback, luego directamente y básicamente 90% del tiempo podemos lanzar una POC y el cliente quiere probar a SentinelOne. Lo que está bien también es que es muy fácil lanzar una POC con SentinelOne, es mandar un correo electrónico, hay 2 links, un link para crear la VM y un link para tener la KB. Y luego necesitamos un mes. Es como un meeting cada 2 semanas o cada semana y luego podemos concluir el proyecto y tener un PO por empresas pequeñas y medianas. Cuando son empresas más grandes, ustedes saben, necesitamos un poco más tiempo, pero es muy fácil convencerse con una POC. Si vamos con una POC, tenemos 86% de ganar. Tenemos estas estadísticas frente a de un CrowdStrike o de un Cyberism. Paso ahora rápido la palabra a Paolo por una conclusión. Sí, gracias. Yo soy muy contento de este seminario. Yo pienso que hemos trabajado muy bien para donarle la imagen de la compañía, del producto. El producto ahora es de verdad importante porque el trabajo de casa es el tema de actualidad. Muchos PC están desactualizados. Esto es el problema. Y por eso hay un vehículo de infección importante en casa. Sin patch, Microsoft no es actualizado y por eso hay un problema enorme de infección que si tú trabajas de casa con el tuo PC personal, porque todo el mundo ha un problema cuando el COVID en abril ha fatto il boom, ha hecho el boom, las empresas no hanno el PC da donar a la persona que trabaja de casa y ha dicho, ok, tú puedes trabajar con el tuo PC. Esto es un grande problema.
las empresas han dejado el uso del PC personales y aquí es donde el problema es un problema real. Con este argumento usted puede hablar con cada empresa por hacer un importante POC, porque la diferencia más grande es que tenemos un firewall, tenemos una protección cada punto, cada PC. Esta es la novedad en comparación con el viejo antivirus. ¿Ok? ¿Qué decir? Queremos trabajar con vosotros, ponerse dan esto business plan con vosotros, como es claro, el team en España es muy importante y el grosista, el distribuidor es de verdad muy atento y claro por la nuestra estrategia. Gracias de vuestra participación. Vamos a trabajar juntos. Esto es el mensaje da responsable de la región. Yo soy aquí para vosotros. Si tenéis una pregunta importante, bla, bla, yo puedo escalarlo, puedo responderme personalmente. Gracias. Y perdóname por esto ítalo-español. No hablo mucho, pero lo más que hablo con vosotros yo puedo retornar al mio español como cuando estaba con Simante aquí con Checkpoint. Gracias. Muchas gracias, Paolo, lo hiciste muy bien. Dejo la palabra para concluir a Alberto y quiero agradecerles por participar hoy y espero que haremos mucho buen trabajo juntos. Alberto. Pues nada, agradeceros las explicaciones. Creo que esta presentación nos la haremos llegar, consolida lo que hay que contar. Hay que contar esto y nada más. No hay que entrar en más debates. El cliente, estas preguntas al final cualificarán el cliente. El cliente que quiera seguir apostando por un antivirus tradicional, venderle uno tradicional a 2 euros por usuario si quiere, y luego ayudarle a resolver los problemas de seguridad que tenga a lo largo del año. Con este enfoque buscamos otra cosa y creo que los clientes ya empiezan a llegar, con lo cual tenemos que cualificar y decidir dónde vendemos seguridad de verdad y dónde no lo hacemos. Desde Exclusive, con la colaboración de Sentinel, lo que estamos haciendo es ayudaros a este enablement. Este mensaje hay que trillarlo, hay que trabajarlo para ser repetitivos y de verdad llegar a ese punto de fe en donde un comercial se cree lo que vende. Esto nos ocurre, hoy ya ocurre, hoy levantamos leads y los leads se trabajan y, como decía Obanes, se cierran, y gente que iba a repetir la renovación de los últimos años porque, bueno, era su inercia, frena esa renovación y reconvierte esa renovación en una POC de una semana y en pedido para Sentinel. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que intentamos hacer es hacer mucho enablement. Hicimos uno técnico y ahora uno comercial. Vamos a ir repitiendo periódicamente estos enablement para que tanto vosotros podáis repetir. Al final lleváis muchos productos y es lógico que a veces sea difícil mantener todos los mensajes en la cabeza. Seguiremos repitiéndolos periódicamente y repitiendo las formaciones técnicas para que vuestros ingenieros, si todavía no se sienten con la capacidad de hacer pilotos, pues no pase nada. El siguiente lo puedan hacer ellos, acompañados por nosotros. Es algo fácil de hacer, se puede hacer un despliegue en remoto. COVID mediante, no hace falta ir al cliente, simplemente desplegamos, es en la nube, desplegamos las licencias, le facilitamos el software al usuario y el procedimiento de despliegue, y el cliente lo puede hacer, y luego en un par de llamadas le explicamos cómo se gestiona y, segundo, qué ha pasado de manera interesante en esa semana que han probado el producto. No hace falta una gran POC, simplemente desplegamos, el cliente va a estar jugando con varias máquinas,
puede convivir con otros antivirus para que vea cómo otras máquinas pueden estar infectándose y las de Sentinel no, y a partir de ahí sacamos conclusiones y vosotros hacéis labor comercial. Creo que ese es el camino de vender y el que hemos utilizado en todas las tecnologías que nos han ido bien los últimos años. A partir de ahí, intentar generar ruido, intentemos generar leads, intentad ir a las cuentas finales y dar visibilidad a Samuel y a Ovanes junto a vuestro Key Account en Exclusive, y de esta manera que todos podamos fluir, que os podamos ayudar a materializar en pedidos pues todas esas conversaciones que hay veces que se quedan en el camino. Yo creo que no hay más procedimiento que esto, es una metodología de repetir y repetir. Entonces, si no hay preguntas, os agradezco el rato que habéis echado y os hacemos llegar la presentación y posiblemente creo que la grabación también, por si queréis volver a repetirlo. Muchas gracias a todos. Gracias.